Javier caminaba por las calles de su antigua ciudad, cada paso cargando el peso de 6 años de arrepentimiento y soledad. El sol de la tarde iluminaba la acera con un brillo suave, pero no lograba disipar la tormenta de emociones que se aglomeraba dentro de él. Los recuerdos venían como destellos, la sonrisa de Lucía, las risas de los gemelos, los momentos de felicidad que ahora parecían tan lejanos. Dudaba en cada esquina, en cada tienda que pasaba, recordando los días en que todo parecía perfecto. El miedo a ser rechazado lo acompañaba como una sombra, y se preguntaba si Lucía aún lo odiaba. Cuando llegó a la cafetería donde solían encontrarse, su corazón se disparó. Dudó en la entrada, observando a los clientes que conversaban animadamente, pero su mirada pronto se fijó en la mesa al fondo. Lucía estaba allí, una mujer fuerte y decidida, pero el brillo de dolor en sus ojos era innegable. A su lado estaban Mateo y Sofía, ambos con expresiones de curiosidad y alegría que Javier no había visto en tanto tiempo. La visión de los hijos lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se preguntó si aún lo recordarían, si tendría el valor de acercarse. «¿Estás bien?», preguntó un desconocido que pasaba a su lado, notando la expresión perturbada de Javier. Él asintió con la cabeza, pero la verdad era que su mente estaba lejos, enfocada en la familia que había dejado atrás. Tomando una respiración profunda, decidió que no podía posponer más. Era hora de enfrentar sus miedos. Al acercarse, Lucía lo avistó. El reconocimiento fue instantáneo y por un momento el tiempo se detuvo. Su corazón se disparó, una mezcla de rabia y sorpresa ardía en su pecho. Se levantó de inmediato, alejando a los niños, pero Mateo, siempre curioso, se volvió hacia su madre. «¿Quién es él, mamá?», preguntó el niño, su mirada fija en Javier. Es solo un viejo conocido», respondió Lucía, con la voz temblando ligeramente. La rabia se mezclaba con la confusión y sentía que necesitaba proteger a los hijos de cualquier dolor que Javier pudiera traer. «Él es mi papá, ¿verdad?», insistió Mateo, con sus ojos brillando con una esperanza que Lucía no quería alimentar. «Mateo, no es el momento de hablar de eso», dijo Lucía, tratando de mantener la calma, pero la tensión era evidente. Javier se quedó parado, el peso de las palabras no dichas flotando entre ellos. «Lucía», comenzó. Su tono era suave, pero firme. «Solo quiero hablar con ustedes. Yo he cambiado. Necesito que me escuchen». Ella lo miró, la rabia mezclándose con el dolor que nunca había desaparecido. «Cambiar no es suficiente, Javier. No sabes lo que dejaste atrás, lo que hiciste». «Lo sé, y me arrepiento de cada momento, pero no me fui porque no los amara. Estaba luchando con mis propios demonios. Por favor, dame una oportunidad para explicar», imploró Javier, su voz cargada de emoción. Sofía, que había estado en silencio hasta entonces, cruzó los brazos y lanzó una mirada desafiante. «No puedes simplemente volver como si nada hubiera pasado. Ya no eres un padre para nosotros». Mateo miró a su hermana, confundido. «Pero, ¿y si está diciendo la verdad? ¿Y si realmente ha cambiado?» «Mateo, no entiendes. Nos abandonó», respondió Sofía, la frustración evidente en su tono. Mientras la tensión aumentaba, Javier se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra el pasado, sino también contra la resistencia de sus propios hijos. Sintió una ola de tristeza, pero también una determinación renovada. «Entiendo que están heridos, y no espero que me perdonen ahora, pero quiero intentarlo, aunque eso lleve tiempo». «Todavía no entiendes, Javier», dijo Lucía, su voz ahora más firme. «Las heridas que dejaste no han sanado. Puede que hayas cambiado, pero el dolor que causaste sigue aquí. La vida que construimos sin ti no ha sido fácil, y no podemos simplemente abrir las puertas de nuevo». Mateo, dividido entre la esperanza y el resentimiento,
Miraba a su padre y luego a su madre. La cafetería, llena de risas y conversaciones a su alrededor, parecía lejana. Javier se dio cuenta de que ese encuentro no sería fácil y que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Pero, mirando los rostros de sus hijos, sabía que tenía que intentarlo, incluso si eso significaba enfrentar la tormenta que se acercaba. Mateo estaba en su habitación, rodeado de pósteres de sus ídolos del fútbol y un mundo de juguetes que, de alguna manera, parecían más distantes que nunca. Se sentó al borde de la cama, con el celular en la mano, pensando en cómo podría abrirse con su mejor amigo, Lucas. El tema que lo incomodaba era delicado, pero necesitaba desahogarse. «Lucas, ¿te acuerdas de mi papá?», comenzó Mateo, la voz vacilante. «Yo lo extraño, ¿sabes?». Lucas miró con sorpresa. «Mateo, no es en serio. Te abandonó. ¿Cómo puedes extrañar a alguien que no se preocupó?». «Lo sé, pero él era mi papá. Hay momentos en que solo desearía que estuviera aquí, incluso si todo terminó de esa manera». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Me pregunto si realmente le importaba o si era todo una mentira». Lucas sacudió la cabeza. «No debes dejar que eso te afecte. Él tomó sus decisiones y no tienes que quedarte atrapado en eso». Mateo respiró hondo, tratando de juntar sus emociones. Pero ¿y si él cambió? ¿Y si quisiera volver? ¿No sería justo darle una oportunidad? La puerta se abrió y Sofía entró con la expresión seria. «¿Qué está pasando aquí? ¿Estás hablando del papá de nuevo?» «En serio, Mateo, ya es hora de que olvides a ese tipo». «Pero no puedo. Lo extraño, Sofía». La frustración desbordó en su voz. «No entiendes cómo es vivir sin saber por qué se fue». «Claro que entiendo. No le importaba. Mira cómo quedó mamá, cómo sufrió. ¡Que se joda!». Sofía estaba visiblemente irritada, y la tensión entre los hermanos crecía. «No puedes simplemente ignorar que él existió en nuestras vidas. Puede haber cometido errores, pero eso no significa que debamos odiarlo para siempre», defendió Mateo, sintiendo que su hermana se estaba cerrando cada vez más. Sofía cruzó los brazos, decidida. «No estoy ignorando nada, solo estoy siendo realista. Ya no es nuestro padre. Carlos es quien ha estado aquí por nosotros. Él es quien cuida de mamá y de nosotros. Pero eso no significa que no podamos darle una oportunidad. Todo el mundo merece una segunda oportunidad», insistió Mateo, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser el hijo que podría cambiar la situación. «Quizás tú quieras encontrar a tu papá, pero yo no. No quiero que venga aquí y haga promesas vacías. No merece nuestro perdón», respondió Sofía, con la voz firme, pero con los ojos mostrando un vestigio de dolor. El silencio se instaló entre ellos, pesado y tenso. Mateo miró por la ventana, pensando en qué hacer. Quería tener una relación con su padre, pero al mismo tiempo no quería lastimar a su hermana. «Sofía, solo quiero entender. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se fue?» «No sé. Pregúntale a él si realmente quieres saber, pero no vengas detrás de mí si él te rompe el corazón de nuevo», dijo ella, saliendo de la habitación y dejando a Mateo solo con sus pensamientos, un torbellino de emociones en su interior. Se lanzó a la cama, mirando al techo y preguntándose si debería buscar a Javier. La idea lo atormentaba, pero también lo atraía. Había un profundo deseo de conocer al padre que no recordaba, de entender las razones detrás del dolor que su familia había enfrentado, y, en el fondo, sentía que tal vez la reconciliación podría traer alguna forma de sanación, no solo para él, sino para todos. Mientras tanto, Sofía se alejaba, su corazón pesando con la angustia de tener que lidiar con las heridas del pasado. No quería que su hermano se lastimara, pero tampoco sabía cómo protegerse a sí misma en este nuevo escenario que se dibujaba. La decisión de Mateo la dejaba insegura,
y se preguntaba si, al alejarse, estaba haciendo lo correcto. El conflicto entre los dos gemelos había dejado un eco en las paredes de la pequeña habitación, un recordatorio de que las cicatrices del pasado aún no estaban curadas y que el futuro de la familia dependía de las decisiones que cada uno de ellos tomaría a partir de ese momento. Lucía estaba sentada en su mesa, rodeada de pilas de documentos y el zumbido constante de las conversaciones a su alrededor. La oficina, normalmente un refugio de productividad, se había convertido en un laberinto de pensamientos confusos y emociones reprimidas. Intentaba concentrarse en las tareas del día, pero la imagen de Javier, su exmarido, no salía de su mente. Habían pasado 6 años desde que él dejó a la familia, y a pesar de todo el tiempo que había pasado, el dolor de la traición aún la consumía. La rabia que sentía por él se mezclaba con un torbellino de sentimientos que Lucía no podía descifrar. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó su colega de trabajo, Marta, acercándose con una expresión preocupada. «Pareces distante. ¿Qué está pasando?» «Solo, pensando en algunas cosas personales», respondió Lucía, tratando de ocultar las emociones a flor de piel. Lo último que quería era exponer sus vulnerabilidades. Marta la observó por un momento, luego dijo suavemente: «Sabes, si necesitas hablar, estoy aquí». A veces, hablar ayuda a poner las ideas en orden. Lucía forzó una sonrisa y agradeció, pero su mente estaba lejos. ¿Qué haría si Javier realmente quisiera volver? La idea la aterraba y la intrigaba al mismo tiempo. ¿Qué podría ofrecer ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué pensarían sus hijos de eso? Durante el resto del día, cada vez que su teléfono vibraba, Lucía sentía una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Qué haría si fuera un mensaje de él? Una parte de ella quería ignorarlo, pero otra parte, más frágil, deseaba una explicación, una disculpa. No quería que su vida estuviera definida por la ausencia de él, pero la presencia de él en la memoria de los hijos la incomodaba. Al volver a casa, la situación no mejoró. Lucía entró al apartamento y el olor familiar la envolvió, pero lo que encontró en el suelo de la sala la paralizó. Mateo estaba sentado, concentrado, con lápiz y papel, dibujando. Cuando se acercó, notó que la imagen que estaba creando era de un hombre con una sonrisa familiar. El corazón de Lucía se disparó. «Mateo, ¿qué estás dibujando?», preguntó, la voz entrecortada. «Es papá», respondió él sin mirar hacia arriba. «Estoy dibujándolo para mostrar cómo lo imagino ahora». Lucía sintió un nudo en la garganta. La rabia que sentía por Javier era algo de lo que intentaba proteger a los niños, pero allí estaba Mateo, inocente, expresando una añoranza que ella no sabía cómo manejar. «Mateo, sabes que tu papá no está aquí, ¿verdad?». El chico finalmente levantó los ojos y Lucía pudo ver el dolor reflejado en ellos. «Lo sé, mamá, pero a veces lo extraño. ¿Y si él quisiera volver? ¿Lo dejarías?». Ella dudó. Las palabras que salieron de su boca fueron pesadas. «No sé, hijo, no sé si sería lo correcto». Nos lastimó. «Pero puede haber cambiado», insistió Mateo, como si supiera que también estaba cuestionando algo en su corazón. «Todos merecen una segunda oportunidad, ¿no?». Lucía se sintió dividida. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era mejor para los hijos? La rabia por Javier era poderosa, pero el dolor de ver a Mateo sintiéndose así era insoportable. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Javier, estaba luchando contra la posibilidad de un futuro diferente, un futuro que podría incluir reconciliación y perdón. «Mateo, necesito un tiempo para pensar en esto», dijo Lucía, tratando de ser firme, pero al mismo tiempo sensible a lo que su hijo estaba sintiendo. «Es complicado, y tú y tu hermana tienen que estar listos para lo que esto pueda significar».
Solo quería que pensaras en ello, respondió él volviendo al dibujo. Solo quiero saber si él aún se preocupa por nosotros. Lucía salió de la sala, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. ¿Qué haría con esta nueva dinámica? ¿Qué haría si Javier realmente quisiera volver? La incertidumbre la dejaba angustiada y sabía que esta no era una decisión que podía tomar sola. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, y la herida mal curada de la traición se volvía más dolorosa con cada día que pasaba. Se sentó en el balcón, observando la puesta de sol y reflexionando sobre lo que estaba por venir. Por un lado, estaba el dolor de la traición y la necesidad de proteger a los hijos. Por otro, la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que nunca pensó que podría considerar. La batalla interna de Lucía apenas comenzaba, y los ecos del pasado amenazaban con moldear su futuro de maneras que aún no podía comprender. Javier estaba sentado en un banco de madera en el parque, el corazón acelerado y las manos sudorosas. Miraba al suelo, tratando de controlar la ansiedad que lo consumía. La idea de reencontrarse con Lucía, su esposa, y los hijos, Mateo y Sofía, lo dejaba en un estado de nerviosismo. Había pasado 6 largos años lejos de ellos, y ahora, después de tanto tiempo, había decidido que era hora de buscar la redención. El mensaje que había enviado a Lucía aún palpitaba en su mente. Quería explicar todo, contar cómo había cambiado, pero la incertidumbre lo hacía dudar. Lucía llegó, y la visión de ella hizo que Javier sintiera una mezcla de alivio y pavor. Ella estaba más fuerte, más decidida, y eso lo intimidaba. Cuando sus miradas se encontraron, Javier pudo ver la rabia y el dolor que aún la consumían. Lucía se detuvo a unos pasos de él, la mirada fija, como si intentara descifrar lo que él quería. La presencia de Mateo y Sofía a su lado hacía que la situación fuera aún más delicada. «¿Por qué estás aquí, Javier?», preguntó Lucía, la voz tensa y fría, como si estuviera tratando de mantener el control. «Yo solo quería hablar. Necesitamos hablar sobre lo que pasó», dijo Javier, tratando de mantener la voz firme, a pesar del temblor que sentía en sus manos. «¿Hablar? ¿Después de todo lo que hiciste?». El tono de ella era cortante, y Javier sintió una ola de culpa. «Te fuiste y nos dejaste. Hiciste tus elecciones y ahora ¿qué quieres? ¿Que todo vuelva a ser como antes?». Javier respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «No, Lucía, no espero que todo vuelva a la normalidad. Solo quiero una oportunidad para explicar. He cambiado. Me di cuenta de cuánto me equivoqué». Mateo, que había escuchado la conversación, miró a su padre con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Por qué te fuiste, papá?», preguntó el chico, rompiendo el tenso silencio que se había formado. Javier dudó, el corazón apretado. «Yo estaba pasando por problemas que no supe manejar. No quería lastimarlos, pero al final lo hice. Lo siento mucho, Mateo». La sinceridad en su voz era palpable, pero sabía que las palabras solas no serían suficientes. «Siempre dices eso», Sofía intervino, su mirada llena de desconfianza. «Las promesas rotas no significan nada. Lo sé, y no puedo pedir que confíes en mí de nuevo, pero me gustaría intentarlo, para que podamos ser una familia nuevamente», respondió Javier, su voz temblando con la emoción que sentía. Lucía sacudió la cabeza, el rostro contorsionado en una mezcla de ira y dolor. «¿Crees que puedes simplemente volver y que todo estará bien? No funciona así, Javier. No puedo hacer eso con los niños. Ya han sufrido demasiado». «Por favor, Lucía», Javier imploró, sintiendo la urgencia en su tono. «Solo quiero mostrarles que estoy aquí, que quiero ser un padre de verdad. No quiero que sientan mi ausencia, como yo siento la falta de ellos». Mateo miró a su madre, confundido. «Mamá, ¿no sería lindo conocer al papá de nuevo?
Él está aquí ahora y parece que está arrepentido. Mateo, no entiendes. Lucía respondió, la voz cargada de emoción. Él nos abandonó. No podemos simplemente olvidar eso. La tensión en el aire era palpable y Javier sintió que la conversación se estaba yendo a un lugar que no quería. No espero que olvides, Lucía. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrar que soy diferente ahora. Lucía miró a Javier, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Y si no lo eres? ¿Y si todo esto es solo otra ilusión? Entonces estaré dispuesto a aceptar las consecuencias. Solo pido esa oportunidad, dijo Javier, su voz firme. Necesitaba que Lucía viera la sinceridad en su corazón. Hubo un silencio pesado mientras Lucía ponderaba sus palabras. Mateo y Sofía observaban, con miradas curiosas y aprensivas. La lucha interna de Lucía era visible, y Javier podía sentir su corazón latiendo acelerado, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. Javier estaba nervioso, sentado en un banco de un parque, observando la vegetación a su alrededor como una manera de evitar enfrentar a Lucía directamente. El sol comenzaba a ponerse, y la luz dorada reflejaba en sus recuerdos. Sabía que tenía que ser honesto, pero la duda lo consumía. Después de 6 años de ausencia, la idea de acercarse de nuevo a su familia parecía al mismo tiempo liberadora y aterradora. Cuando Lucía llegó, su corazón se disparó. Ella estaba más bonita y fuerte, pero había una dureza en su mirada que le hizo recordar las heridas que él mismo había infligido. «Viniste», dijo Lucía, su voz cargada de desconfianza mientras se sentaba a una distancia segura. «Sí, yo necesitaba hablar contigo», respondió Javier sintiendo la presión en su pecho aumentar. Respiró hondo y comenzó. «Salí de casa por problemas personales, cosas que no supe manejar, pero nunca dejé de amarles. Pasar todo este tiempo lejos fue un tormento». Lucía arqueó una ceja escéptica. «El amor no es suficiente, Javier. No estuviste presente. Nos abandonaste. ¿Qué puedes decir para justificar eso?» Dudó, sabiendo que sus palabras necesitaban ser elegidas con cuidado. «Me equivoqué, lo sé, pero he cambiado. Pasé por muchas cosas y, con eso, aprendí a valorar lo que realmente importa. La familia, los momentos juntos. Quiero arreglar esto». Ella miró al suelo, la ira y el dolor mezclándose en su mirada. «¿Y Carlos? ¿Qué vas a decir sobre él? Estuvo allí cuando tú no estabas. Ayudó a criar a nuestros hijos». La mención de Carlos provocó un apretón en el estómago de Javier. Los recuerdos de cómo siempre se sintió amenazado por ese amigo surgieron a la superficie. «Sé que fue un apoyo, pero eso no cambia lo que siento por ustedes. Quiero estar presente ahora. No quiero que nadie ocupe mi lugar». Lucía lo miró con una mirada desafiante. «No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien. Las heridas no sanan así. Necesitas entender que el dolor que causaste no desapareció». «Entiendo», confirmó Javier, la voz más suave. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de ustedes. Sea lo que sea, solo pido una oportunidad». Ella respiró hondo, luchando contra las emociones. «¿Y si digo que no quiero eso? ¿Que no quiero que estés cerca de los niños?» Las palabras de Lucía cortaron a Javier como un cuchillo. Sabía que tenía que luchar por esa oportunidad. «Por favor, Lucía, piensa en los gemelos. Necesitan saber que su padre está aquí, que le importa. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar hacer el futuro mejor». El silencio pesaba entre ellos, denso y cargado. Lucía miró hacia el horizonte, como si buscara respuestas en las nubes. «¿Realmente crees que puedes arreglar todo esto? ¿Que puedes ser un padre para ellos nuevamente?» «No lo sé», admitió Javier, la vulnerabilidad transpareciendo en su tono. «Pero quiero intentarlo.
por ellos y por ti. Lo que hice fue horrible, y no espero un perdón inmediato. Solo quiero que sepan que estoy aquí, dispuesto a esforzarme. Mateo te extraña, dijo Lucía de repente, su voz más suave, pero aún cautelosa. Pero Sofía, ella está herida y no quiere saber de ti. Lo entiendo, y respeto lo que ella siente, pero esta es mi oportunidad de demostrar a todos que soy un hombre diferente ahora, que puedo ser el padre que ellos merecen. No será fácil, Javier. Tendrás que probarlo en cada paso, advirtió Lucía, ahora con un leve temblor en la voz. Estoy dispuesto a enfrentar eso, respondió Javier, la determinación apoderándose de él. Por ustedes enfrentaría cualquier desafío. La mirada de Lucía se suavizó, aunque la desconfianza permanecía. Tendrás que ser paciente. No será solo una batalla para ti, sino para todos nosotros. Mientras el sol se ponía, Javier sintió que, a pesar de las cicatrices que llevaba, había una oportunidad de sanación. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a recorrerlo, no solo por él, sino por la familia que tanto amaba y por la que había perdido tanto. Sofía estaba en su habitación, la mirada fija en la pantalla del celular, la mente agitada con la noticia del reencuentro. La ira crecía dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. La idea de que su madre, Lucía, consideraría darle una oportunidad a Javier, el hombre que los había abandonado, la dejaba destrozada. Se levantó de un salto, decidida a confrontar a su madre. «No puedes estar hablando en serio, mamá», gritó Sofía, con los ojos lanzando llamas. «¿Cómo puedes pensar en recibir a Javier de vuelta? Él ya no es nuestro padre». Lucía estaba en la cocina, preparando la cena, cuando su hija apareció como un huracán. La expresión de Sofía era de revuelta y dolor, y eso hizo que el corazón de Lucía se apretara. «Sofía, estoy tratando de entender qué es lo mejor para todos nosotros», respondió, con la voz calma pero firme. «Él está tratando de cambiar. Quiere reconectarse con ustedes». ¿Reconectarse? Después de 6 años de abandono. No le importa con nosotros, mamá. Solo quiere aliviar su conciencia», exclamó Sofía con las lágrimas amenazando con deslizarse por su rostro. «¿Y ahora quieres que le abramos las puertas? Eso es un absurdo». Lucía suspiró, sintiendo el peso de la frustración. «No es tan simple, querida. Yo también estoy tratando de lidiar con esto. No entiendes lo complicada que es esta situación para mí, para todos nosotros». «¿Complicada? Para ti tal vez. Pero ¿y para mí? ¿Para Mateo? ¿Para nosotros?» Sofía se sentó a la mesa, cruzando los brazos, su voz más baja ahora, pero aún cargada de emoción. «Nosotros tenemos a Carlos. Él siempre ha estado aquí, a nuestro lado. ¿No lo ves? Él es nuestro padre ahora. Sé que Carlos ha sido un apoyo, y estoy agradecida por eso», dijo Lucía, tratando de mantener la calma en medio del vendaval emocional de Sofía. «Pero eso no significa que Javier no tenga derecho a intentar reparar lo que rompió. Todos merecen una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. ¿Y si nos lastima de nuevo? ¿Y si solo está aquí por interés?», cuestionó Sofía, con la voz comenzando a temblar. «¿Realmente crees que ha cambiado? ¿Que se ha convertido en un hombre mejor solo porque apareció de repente?» «No sé, Sofía», respondió Lucía, la vulnerabilidad en su voz transpareciendo. «Pero ¿y si está diciendo la verdad? ¿Y si realmente ha cambiado? No puedes simplemente ignorar lo que está diciendo. Él es tu padre, y por más que haya errado, aún los ama». Sofía se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. «El amor no es suficiente, mamá. El amor no borra lo que hizo. Nos dejó. Se fue y nos dejó solos. ¿Cómo puedes olvidar esto tan fácilmente?» «No estoy olvidando, Sofía. Cargo con este dolor todos los días,
pero también veo cuánto tú y Mateo están sufriendo con esta ausencia. Lucía sintió cómo la frustración aumentaba, pero trató de mantenerse firme. Necesitamos decidir qué es lo mejor para nosotros como familia, y eso implica escuchar lo que Javier tiene que decir. ¿Escuchar? ¿Para qué? Para que él pueda lastimarnos de nuevo cuando decida que ya no quiere ser nuestro padre. No, mamá, no voy a permitir eso. Sofía estaba irredenta, decidida a proteger su corazón. Mateo y yo ya tenemos un padre. Él es Carlos, y siempre ha estado aquí por nosotros. La tensión flotaba en el aire, y Lucía se sintió perdida, sin saber cómo ayudar a su hija a entender. Sofía, por favor, piensa con calma. No dejes que la rabia hable más alto que la razón. Solo quiero lo mejor para ti y para Mateo. No quiero saber más sobre esto. Sofía se dio la vuelta, saliendo de la cocina con el corazón pesado. Si decides darle a él una segunda oportunidad, no estaré aquí para ver eso suceder. No puedo. Lucía observó a su hija salir, el corazón desgarrado entre el deseo de reconciliar a la familia y el dolor que eso podría causar a sus hijos. Sabía que la decisión apenas comenzaba y que la lucha por sanar las cicatrices del pasado apenas comenzaba. Javier caminaba nerviosamente por el parque. El sol de la tarde calentaba su rostro, pero la sombra que se extendía sobre su corazón era densa. Había tomado la decisión de reconectarse con sus hijos, pero ahora se encontraba en un dilema inesperado. Carlos. La figura del amigo de Lucía era una constante en su mente, y la presencia de él al lado de Mateo y Sofía parecía un recordatorio de todo lo que Javier había perdido. Observó a distancia. La escena era familiar. Carlos estaba agachado, riendo y jugando con los gemelos, mientras ellos pateaban un balón de fútbol por el césped verde. La forma en que Carlos se inclinaba para ayudarlos a dar el golpe, la manera en que ellos sonreían hacia él, todo eso era un puñal afilado en el corazón de Javier. Ese era mi lugar, pensó, sintiendo una oleada de celos e inseguridad. Acercándose lentamente, Javier finalmente decidió interrumpir la escena. «Hola, chicos», llamó, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba. Mateo y Sofía se dieron la vuelta, y las sonrisas que antes iluminaban sus rostros se apagaron. «Papá», dijo Mateo, titubeante. Sofía cruzó los brazos. Su mirada era una mezcla de desdén y defensividad. Carlos se levantó. Su expresión era amigable, pero sus ojos traicionaban una intensa curiosidad. «Hola, Javier. Qué bueno verte por aquí». La cordialidad de Carlos era evidente, pero Javier podía sentir la tensión en el aire. Sabía que esa interacción no sería fácil. Solo estaba pasando y los vi jugar», respondió Javier, tratando de mantener la compostura. «¿Puedo jugar también?» La pregunta sonó más como un ruego que como una afirmación. «Claro», dijo Carlos con una sonrisa amistosa en el rostro, pero Javier sintió que había algo forzado en su actitud. Los gemelos intercambiaron miradas, y Javier se dio cuenta de que la situación estaba lejos de ser simple. Mientras se preparaban para jugar, Javier no pudo evitar notar cómo Carlos interactuaba con los niños. Estaba cómodo, como si ya fuera parte de la familia. «¿Cómo has estado, Carlos?», preguntó Javier, tratando de romper el hielo, pero la pregunta sonó más como un desafío. «Estoy bien, gracias. Los niños me mantienen ocupado», respondió Carlos, lanzando una mirada cómplice a los gemelos. «Mateo, estás jugando muy bien. Sofía, ¿tú también?» «Papá, ¿todavía juegas?», preguntó Mateo, con un brillo de esperanza en sus ojos. Javier sintió un nudo en la garganta. Era un paso, pero también un recordatorio de lo que había perdido. «Yo solía ser bueno», respondió Javier, tratando de ocultar la inseguridad. Se posicionó para patear el balón, y cuando el balón rodó, sintió una pequeña ola de nostalgia.
La risa de Mateo resonaba en sus oídos, recordando los días en que jugaban juntos en el patio. «Vamos a ver si aún tienes talento», dijo Sofía. Su tono era provocativo. Javier se dio cuenta de que ella estaba decidida a ponerlo a prueba. Respiró hondo, consciente del desafío que tenía por delante. Javier comenzó a jugar, y a medida que el balón pasaba de uno a otro, la tensión comenzó a disiparse un poco. Mateo se rió cuando Javier hizo un drible torpe, y por un momento se sintió como si estuviera recuperando algo que había perdido. Pero con cada risa, la presencia de Carlos a su lado era un recordatorio amargo de que no estaba solo, que otro hombre estaba allí, ocupando el espacio que él había dejado vacío. Después de unos minutos, Javier decidió acercarse a Mateo. «Oye, chico, ¿cómo te ha ido en la escuela?», le preguntó intentando conectarse. Mateo dudó, mirando de reojo a Carlos antes de responder. «Me va bien, pero te extraño», dijo, la sinceridad de las palabras cortando a Javier como una hoja. «Yo también te extraño, hijo. Quiero estar aquí para ustedes», respondió Javier, su voz entrecortada. «Pero, ¿y si te vas de nuevo?», intervino Sofía, su desconfianza evidente. «No me iré, te prometo que no me iré», dijo Javier, su mirada firme. «Estoy tratando de cambiar, Sofía». Carlos observaba la interacción, y Javier pudo ver el reconocimiento en sus ojos. «Creo que todos merecemos una segunda oportunidad», intervino Carlos, pero Javier pudo sentir que había un subtexto en la afirmación. «Sí, pero es complicado», dijo Sofía, claramente no convencida. «Entiendo que es complicado», dijo Javier, tratando de mantener la calma, «pero estoy dispuesto a luchar por la confianza de ustedes. Solo pido una oportunidad». Carlos, al percibir la tensión, decidió intervenir de manera sutil. «Sigamos jugando. El fútbol siempre ha sido lo que los unió, ¿no?». Tomó la pelota y se la lanzó a Javier, lo que trajo un pequeño alivio en el ambiente pesado. Javier se dio cuenta de que esa era su batalla, no solo contra el pasado, sino también contra la sombra de Carlos, que se había convertido en parte de la vida de sus hijos. Estaba decidido a luchar por su amor, incluso si eso significaba enfrentar no solo el desprecio, sino también la duda que pesaba sobre ellos. Lucía se sentó en el sofá de la sala, los ojos perdidos en la ventana, mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. La casa estaba en silencio, excepto por el suave sonido del viento que movía las hojas de los árboles afuera. Su corazón estaba agitado y su mente giraba en torno a la reciente reentrada de Javier en su vida. No esperaba que él apareciera de nuevo y la fuerza de sus emociones la sorprendía en cada instante. Mientras sostenía la taza de café, sus pensamientos volvieron a la carta que había encontrado en una de las cajas de recuerdos. Era una carta que Javier había escrito años atrás, llena de promesas y arrepentimientos, palabras que reflejaban el amor que aún sentía. Lucía cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar el tono de su voz, las promesas de que todo cambiaría, de que él sería el marido y padre que siempre deseó ser. Pero también había un dolor latente, una herida que nunca sanó completamente. Se levantó y caminó hasta la mesa, donde la carta estaba cuidadosamente colocada. Al abrirla, el olor del papel envejecido y de las palabras escritas a mano la envolvió. «Lucía, siento tanto haberme ido. Nunca dejé de amarles. Estuve perdido, pero estoy tratando de encontrarme de nuevo». Las palabras resonaron en su mente, como un eco de un pasado que intentaba enterrar. «¿Por qué ahora, Javier?», murmuró Lucía para sí misma, dejando que la frustración saliera a la luz. «¿Por qué después de todo esto?». La memoria del encuentro en el parque surgió, y ella puso los ojos en blanco al recordar su expresión, la mezcla de esperanza y arrepentimiento. Javier intentaba explicarse, pero las palabras parecían insuficientes.
No sé si puedo volver a confiar en ti, había respondido, su voz cargada de dolor. No sabes lo que causaste en nuestra familia. Lo sé, Lucía, y por eso estoy aquí, para corregir mis errores, para ser el padre que mis hijos merecen, dijo, la sinceridad visible en sus ojos. Pero el recuerdo de cómo desapareció dejaba una sombra de duda en su corazón. La carta contenía palabras que la tocaban profundamente, pero Lucía también recordaba muy bien lo que sucedió después. La soledad que sintió, las noches en vela, las lágrimas que derramó y, sobre todo, la determinación que desarrolló para proteger a los hijos. Mateo aún lo extraña, pensó Lucía, recordando la conversación entre los dos hermanos. Sofía, por otro lado, era más dura, más resistente a la idea de perdón. Él ya no es nuestro padre. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, llenas de desesperación. No puedo simplemente dejarlos a merced de nuevos daños, murmuró, mientras el peso de la responsabilidad la envolvía como un manto. Lucía sabía que la decisión no era solo suya. Sus hijos también necesitaban ser escuchados. No quería que Mateo se sintiera dividido entre el amor por su padre y el dolor causado por su ausencia. Y, por más que quisiera creer en el cambio de Javier, el miedo a repetir los errores del pasado la paralizaba. Lucía tomó el teléfono, dudando mientras miraba la pantalla. El número de Javier parpadeaba ante ella y se sintió dividida entre el deseo de comunicarse y la necesidad de protegerse. ¿Qué le digo? Que estoy pensando en darle una oportunidad, que quiero que vuelva a ser parte de nuestra vida. Las preguntas la atormentaban. En un intento de encontrar claridad, Lucía decidió buscar a su colega de trabajo, Ana, quien siempre la había apoyado. «Ana, ¿tienes un minuto?», preguntó, sintiendo el peso en sus palabras. Ana la miró, notando la angustia en su rostro. «Claro, Lucía. ¿Qué está pasando?» «Es sobre Javier. Ha vuelto, y no sé qué hacer», comenzó Lucía, la voz temblando. Ana la escuchó atentamente, y Lucía continuó. «Él quiere reconectarse con los gemelos, pero tengo tanto miedo de que esto traiga más dolor que sanación». Ana ponderó por un momento antes de responder. «Lucía, conoces a tus hijos. Lo que sienten es tan importante como lo que tú sientes. Quizás sea hora de escucharlos, de entender lo que realmente desean». Lucía asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Ana. «Sí, quizás tengas razón. Ellos necesitan decidir lo que quieren. Solo quiero protegerlos». «Y lo harás, Lucía. Solo da un paso a la vez», animó Ana, y Lucía sintió un leve alivio al escuchar eso. La decisión no sería fácil, pero sabía que necesitaba considerar no solo sus propios sentimientos, sino también los de Mateo y Sofía. Con un suspiro profundo, Lucía volvió a la sala, decidida a hablar con los niños. Necesitaba tiempo, pero principalmente necesitaba escuchar a los gemelos y entender sus verdaderas emociones sobre la presencia de Javier en sus vidas nuevamente. Javier estaba decidido a recuperar la confianza de Mateo. La idea de llevarlo a un partido de fútbol, una tradición que siempre había unido a la familia, parecía la mejor manera de reconectarse. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, se preparó para el encuentro, eligiendo cuidadosamente la camiseta del equipo que ambos siempre habían apoyado. En el fondo de su corazón, sabía que esta era una oportunidad valiosa para estrechar los lazos que la ausencia había desgastado. El día del juego, el sol brillaba intensamente y el campo estaba lleno de niños corriendo y riendo. Javier observó a Mateo, que estaba un poco distante, conversando con algunos amigos. Podía ver en el rostro de su hijo la mezcla de alegría y vacilación. Al acercarse, Javier sintió que el nerviosismo lo invadía, pero respiró hondo y recordó cuánto amaba a ese chico. «Hola, Mateo», llamó, saludando con una sonrisa forzada.
Mateo se volvió, y sus ojos se abrieron al ver a su padre. «Hola, papá». Su voz temblaba, y Javier se dio cuenta de que su hijo estaba tan nervioso como él. Estaba pensando que podríamos jugar un poco juntos antes de que comience el juego. ¿Qué te parece? Javier intentó sonar casual, pero la tensión era palpable. «¡Claro!», respondió Mateo, pero la vacilación aún flotaba en el aire. «Solo que... sabes que a Sofía no le va a gustar, ¿verdad?». Javier asintió. «Lo sé, pero hoy somos solo nosotros dos. Vamos a divertirnos como hacíamos antes». Hizo una pausa, mirando a los ojos de su hijo. «Lo siento mucho, Mateo. Realmente extraño a ti y a tu hermana. Quiero ser parte de sus vidas de nuevo». El chico parecía reflexionar sobre las palabras de su padre. Javier se agachó para estar a su altura. «Vamos, solo un poco de fútbol. Después podemos comer un helado y me cuentas todo sobre tus sueños. ¿Qué te parece?». Mateo dudó, pero la idea de un helado parecía atraerlo. «Está bien, pero solo por un tiempo». Finalmente aceptó, y la expresión de Javier se iluminó. Los dos se dirigieron a un rincón del campo, donde había un pequeño espacio vacío. Javier tomó la pelota y comenzó a driblar, mostrando un poco de sus habilidades. «Mira, ¿recuerdas cómo solía hacer esto?», dijo, tratando de sacar una sonrisa del rostro de su hijo. «Sí, eras bueno, pero yo soy mejor ahora». Mateo desafió, tomando la pelota de la mano de su padre y driblando. Javier sonrió, viendo la alegría de Mateo. Comenzaron a jugar, y la tensión entre ellos empezó a disiparse con cada pase. Mateo se estaba divirtiendo, riendo e incluso haciendo algunas bromas sobre las jugadas de su padre. Sin embargo, Javier no pudo evitar notar que, incluso en los momentos de alegría, la sombra de la ausencia aún flotaba entre ellos. «Mateo, quiero que sepas que estoy aquí ahora y quiero ser el padre que mereces. Haré todo lo posible por recuperar el tiempo perdido». Javier habló mientras se inclinaba levemente, tratando de recuperar el aliento. Mateo se detuvo por un instante, mirando a Javier con una mezcla de admiración y desconfianza. «¿Y si te vas de nuevo? ¿Y si prometes y no cumples? Sofía dice que no debemos confiar en ti». Las palabras de su hijo cortaron como un cuchillo. Javier sintió su corazón apretarse. «Entiendo la preocupación de tu hermana, y es justo que te sientas así, pero te prometo que no los dejaré más. He aprendido de mis errores». Se acercó, poniendo la mano en su hombro. «Por favor, dame una oportunidad». Mateo dudó, pero la sinceridad en la mirada de Javier tocó su corazón. «Está bien, papá. Vamos a intentar, pero solo si prometes que te quedarás». «Prometo», respondió Javier, sintiendo una ola de esperanza. «Ahora vamos a jugar». Mientras continuaban el partido, Javier no pudo evitar sentir que, a pesar del miedo y la incertidumbre que aún flotaban en el aire, este pequeño momento de reconexión era un paso importante. Solo esperaba que, con el tiempo, pudiera ganarse no solo la confianza de Mateo, sino también la de Sofía y Lucía. En el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero por ahora, tener a Mateo a su lado era un consuelo. Javier estaba en la sala de estar de la casa de Lucía. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Había reunido valor para revelar la verdad que lo atormentaba desde hacía años, pero las palabras parecían un peso insoportable en su boca. Lucía lo miraba con desconfianza, sus ojos expresando una mezcla de ira y dolor. Era como si todo el pasado estuviera a punto de desplegarse ante ellos. «Lucía», comenzó Javier, su voz temblando, «necesito que sepas la verdad. La razón por la que me fui no fue solo por mis problemas personales. Había algo mucho más profundo, algo que me amenazaba y que, de alguna manera, también los amenazó a ustedes». Lucía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?
Has hecho mucho daño a esta familia. ¿Qué más podría ser tan grave? Respiró hondo, luchando contra los recuerdos que lo atormentaban. Durante el tiempo que estuve fuera, me involucré en un esquema, algo que pensé que podría ayudarme a resolver mis problemas financieros. Pero las cosas se salieron de control. Me vi atrapado en una red de personas peligrosas y cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La mirada de Lucía se suavizó, pero la ira aún estaba presente. ¿Dices que te fuiste por miedo? ¿No pensaste en nosotros? Nos dejaste solos, sin saber si estabas vivo o muerto. Lo sé, respondió él, con la voz entrecortada. Y eso me consume todos los días. Nunca dejé de amar a ustedes. La única cosa que quería era protegerlos, pero en lugar de eso, los puse en peligro. Agradezco todos los días que Carlos estuviera allí para cuidar de ustedes. La mención de Carlos hizo que el corazón de Lucía se acelerara. ¿Carlos? ¿Qué tiene que ver él con esto? Cruzó los brazos, defensiva. Él fue un amigo para mí y para nuestros hijos, pero no puedes simplemente usarlo como un escudo para tus fallas. Javier miró a los ojos de ella, su mirada intensa. Carlos siempre estuvo cerca porque sabía lo que estaba sucediendo. Fue el único que me mantuvo informado y al mismo tiempo protegió a ustedes. Descubrí que era un informante, alguien que tenía información sobre lo que estaba pasando. Hizo todo lo que pudo para garantizar su seguridad mientras yo estaba fuera. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lucía cuestionó, con una mezcla de incredulidad y desesperación. Podría haber hecho lo contrario. ¿Y si solo estaba manipulando la situación? Porque hablé con él, insistió Javier. Me contó todo. Siempre tuvo la intención de proteger a ustedes, incluso cuando no estaba presente. Y ahora, con mi regreso, siento que el pasado nos está alcanzando. Aún están al acecho, Lucía. No puedo dejar que tú y los niños queden desprotegidos. En ese momento, la puerta se abrió y Carlos entró. Miró a los dos, dándose cuenta de inmediato de la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, pero la expresión en su rostro ya decía que tenía una idea de lo que se trataba. Carlos, comenzó Javier, pero Lucía interrumpió. Carlos, ¿sabías de todo esto? ¿De que Javier se metió en problemas y que tú estabas cuidando de nosotros mientras él se escondía? Carlos dudó, su mirada moviéndose entre Javier y Lucía. Yo no quería que supieras así, dijo, la sinceridad en su voz. Hice lo que consideré correcto. Javier necesitaba tiempo para recomponerse, y yo no podía dejarlos desprotegidos. ¿Desprotegidos?, Lucía repitió, la incredulidad en su voz. ¿Me dices que estabas protegiendo a mis hijos mientras su padre estaba afuera, metiéndose en problemas? ¿Cómo puedes justificar eso? No justifico, respondió Carlos, firme. Hice lo que pude, y no puedo negar que me importé profundamente por ustedes. Pero la verdad es que Javier nunca dejó de amar a su familia, y ahora está aquí para redimirse. La sala estaba cargada de emociones conflictivas. Javier miró a Lucía, sus ojos implorando comprensión. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerlos. El pasado puede estar volviendo, pero no dejaré que nos afecte de nuevo. Lucharé para demostrar que he cambiado. Lucía respiró hondo, su mente girando con las revelaciones. Era un torbellino de sentimientos. ¿Y si fallas de nuevo?, ella preguntó, la voz temblorosa. ¿Y si al final todo esto no es más que otra ilusión? No puedo prometer que todo será perfecto, dijo Javier con sinceridad. Pero puedo prometer que haré todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra familia y, sobre todo, estoy aquí ahora. Quiero que tú y los niños me den una oportunidad de corregir mis errores, de ser el padre que siempre debí haber sido. El silencio que siguió era intenso,
y cada uno de los tres estaba perdido en sus propios pensamientos. Lucía sabía que la lucha apenas comenzaba, pero la verdad, aunque dolorosa, era un paso hacia la sanación.